Donald Trump se mete al proceso electoral en México, dice que hay candidatos buenos y otros no tanto, pero que Estados Unidos podrá lidiar con eso. Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto pide que quien sea su sucesor actúe con honradez porque México lo necesita. Ninguna de las 50 rutas de transporte que operan entre el Estado de México y la capital del país se salva de la violencia. Robos, asaltos y hasta asesinatos son la constante. ¿Cómo afectan las fake news a la información que recibe la sociedad y cómo podrían influir en el proceso electoral? Sobre esto platicaremos en el estudio con el senador Zoé Robledo. Stephen Hawking murió esta noche a los 76 años de edad. Sus libros sobre la creación del universo hicieron posible que muchas personas entendieran el origen de la vida y su evolución. Su historia personal y su carrera en la ciencia se hizo más cercana a la gente tras la película La teoría del todo en 2014. Good luck. Why? I'm okay. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Stephen. Well done, Doctor. He has pneumonia. The only way he will survive will be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio en este martes 13 de marzo, son las 23 horas, yo soy Héctor Zamarrón y esta es la información y comenzamos hoy con algo de última hora. El físico inglés Stephen Hawking murió a los 76 años de edad en Reino Unido. Su familia confirmó el deceso mediante un comunicado. Hawking, una de las mentes más brillantes en la historia de la ciencia, dejó trabajos que moldearon la cosmología moderna, tanto para los científicos como para sus familiares y amigos. La intuición y el sentido del humor de Hawking lo perfilaron como alguien mucho más allá de la discapacidad en su cuerpo y la voz artificial con la que podía comunicarse gracias a una máquina que él mismo inventó. En 1963, a sus 21 años de edad, fue diagnosticado con un padecimiento neuromotor y los médicos le pronosticaban solo 2 años más de vida. Sin embargo, la enfermedad del físico progresó de forma lenta, más lenta del usual, permitiéndole vivir unos 50 años adicionales. Quizás su libro más leído y vendido es El universo en una cáscara de nuez, que permitió que muchas personas comprendieran con lenguaje sencillo cómo fue la formación del universo y cómo hemos llegado a este punto de la evolución humana. Su estudio más reconocido es el relacionado con la teoría del Big Bang, con la que defendió justamente el origen del universo a raíz de una gran explosión. We observe that distant galaxies are moving away from us. This means that they must have been closer together in the past. In fact, one can show that all the galaxies must have been on top of each other about 15 billion years ago. This was a real Big Bang, not a puny thing that took place on the stock exchange a couple of years ago. It was the beginning of the universe and of time itself. Anything that happened before the Big Bang could not affect what happened after. So we can neglect events before the Big Bang and say that time began at the Big Bang. La imagen de este científico es tan conocida que fue incluso homenajeado en cintas animadas como Los Simpson e incluso hizo apariciones especiales, cameos como le llaman, en la serie estadounidense La teoría del Big Bang. Your thesis that the Higgs boson is a black hole accelerating backwards through time is fascinating. Well, thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Too bad it's wrong.
What do you mean, wrong? You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boner. No, but that can't be right. I don't make arithmetic mistakes. Are you saying I do? Oh, no, of course not. It's just, I was thinking, oh, gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Vamos a otras noticias. Hoy el presidente estadounidense Donald Trump habló del proceso electoral en México. Dijo que algunos de los candidatos en esta elección son muy buenos, pero hay algunos otros que no lo son tanto. Dijo que de cualquier manera Estados Unidos puede lidiar con eso. Al visitar los prototipos del muro fronterizo, Trump aseguró que el próximo mes será decisivo en la relación bilateral, pues entonces se verá si se pueden arreglar las cosas con la administración del presidente Enrique Peña Nieto, a quien calificó de buen negociador. Estas declaraciones de Trump se dan a 3 días de que se reveló la llamada que sostuvo con el presidente Peña Nieto el mes pasado, en la que justo este tema del muro fue el motivo de la fricción. I have a great relationship with the president of Mexico, a wonderful guy, Enrique. Terrific guy. We're trying to work things out. We'll see whether or not it happens. I don't know that it's going to happen. He's a very good negotiator. He loves the people of Mexico, and he's working very hard. We'll see what happens. But we have to obviously have a couple of disagreements before we get there. You'll see over the next month whether or not it takes place in this administration, meaning his administration. They have an election coming up. I hear they have some very good people running, and they have some that maybe aren't so good. In any event, we'll handle it. El presidente Enrique Peña Nieto también habló del proceso electoral. Desde Veracruz dijo que México requiere de que el próximo presidente cumpla con honradez, experiencia y honorabilidad. Al argumentar que tocaría el tema electoral de ladito para no ser sancionado por el INE, dijo confiar en que la sociedad no se va a dejar influenciar por noticias falsas y que va a elegir a la mejor opción para gobernar. Yo también confío en que la sociedad mexicana no se dejará influenciar por las muchas distorsiones, por las falsas verdades o las muchas mentiras que a veces corren en distintos medios noticiosos o en las redes sociales. Somos parte de esa generación que hoy se informa o desinforma o malinforma a través de la mucha información que corre en la era digital. Pero sé que con el buen juicio los mexicanos habrán de observar a los distintos candidatos. Somos bien observados, nos ven todos los días, nos revisan todo nuestro historial y todo nuestro pasado, desde el día en que nacimos, dónde nacimos, cómo nacimos, qué hicimos, qué novias tuvimos, cuáles no, a quiénes dejamos, quiénes se quedaron en el camino, todo. Vamos con los precandidatos. Hoy el aspirante de Todos por México, José Antonio Meade, insistió en el tema de los debates y descartó asistir a alguno si no está presente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que solo asistirá a los que organice el INE. No, porque a mí me parece que la idea de un debate es que contrastemos nuestras ideas, quienes estamos deseosos de participar. Si no estamos los que estamos deseosos de participar, no es un debate. Yo estoy dispuesto a debatir mis ideas con todos los que están dispuestos a participar al mismo tiempo. Y en ausencia de eso, estoy dispuesto a confrontar mis ideas con quien sea distinto de la contienda que quiera contrastarlas conmigo. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador advirtió que si hay un fraude electoral, seguramente se llevarán a cabo protestas, por lo que el precandidato de Juntos Haremos Historia advirtió a sus adversarios que se abstengan. Eso es lo que sostengo. Si hacen un fraude, que los que lleven a cabo ese fraude se hagan cargo de atender las protestas que seguramente se van a llevar a cabo. Entonces, es un llamado de atención respetuoso, ¿sí?, a los mapaches electorales y a sus jefes, que ya vayan midiéndole, ahora sí que tentándole el agua, ¿sí?, a los camotes.
Y mientras tanto, la guerra de spots continúa entre los aspirantes. Después de que el PRI difundió uno donde acusa a Ricardo Anaya de ser extorsionador y mentiroso, hoy le reviraron. El PAN lanzó a su vez otro spot en contra de José Antonio Meade, donde lo señalan de ser el padre del gasolinazo. Extorsionó a los legisladores de su propio partido. Reporta ingresos de servidor público, pero vive como millonario. Gana en pesos y gasta en dólares. Mintió en su declaración patrimonial. Dice que su riqueza le fue heredada por sus suegros. Lava dinero y no puede explicar su patrimonio. Le ha sido imposible justificar sus cuentas bancarias. Creó una empresa fantasma para triangular operaciones financieras. ¿Y esta persona está en la cárcel? No, porque es el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Cuando era secretario de Hacienda, subió el precio de la gasolina. Se le conoce como el padre del gasolinazo. Como secretario de Desarrollo Social, desvió más de 500 millones de pesos, que debían llegar a la gente más pobre. Quiso esconder su participación y lo cacharon. Toda su corrupción y sus desvíos ya los documentó la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y esta persona está en la cárcel? No, porque es el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. No, hombre, son unos genios, niño copión. A ver, inevitable, me la puso en bandeja. Pues les agradezco. Gracias, con permiso. El INE determinó que la PGR violó el artículo 134 constitucional y vulneró la equidad de la contienda electoral al difundir un video donde aparece el candidato del PAN, Ricardo Anaya, en las instalaciones del Aceido cuando fue justo a solicitar que se le informara si había o no algo en su contra. Por unanimidad, los consejeros determinaron que esta actuación de la Procuraduría se apartó de una conducta ordinaria, por lo que se le ordenó eliminar el video y los comunicados de todas sus cuentas oficiales. Además, deslindaron de estas acciones al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, por considerar que no tuvo ningún vínculo con su difusión. Y la reacción, el PAN afirmó que esta resolución del INE confirma que el gobierno federal y el PRI utilizan las instituciones del Estado para operar políticamente contra sus opositores. En un comunicado, el PAN celebró el fallo y llamó a los partidos políticos a pasar de la guerra sucia a las propuestas. Y justo su candidato, Ricardo Anaya, de esta coalición por México al frente, se reunió con la canciller alemana Angela Merkel. Viajó a Berlín para encontrarse con esta funcionaria y con ella habló sobre la importancia de la relación entre ambos países y el impulso al libre comercio. El panista dijo que Merkel reconoció la relevancia del proceso electoral en México y se pronunció por el respeto a la democracia. Y por cierto, Anaya canceló una conferencia que daría en Estados Unidos debido a que de ahí viajó a Chile para conocer la experiencia de un gobierno de coalición en aquel país. Mañana en el Senado se va a llevar a cabo un foro llamado Fake News, con el propósito de analizar los efectos que generan la propagación de noticias falsas en las redes. Y justo esta noche nos acompaña el organizador de este foro, el senador Zoé Robledo, además presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Y Cinematografía. ¿No? Así es, Héctor. Pues muchas gracias. Noches, gracias. Y sí, mañana en el Senado tendremos este foro coorganizado también con la Comisión de Comunicaciones, que tiene un sentido: analizar y revisar un fenómeno que está en todo el mundo, y que efectivamente está en gran parte en redes sociales, de noticias falsas, rumores que se van arraigando como si fueran verdades, y que su propagación pues puede afectar procesos electorales. Lo hemos visto de manera reciente en procesos como Brexit, la elección en Colombia, en donde posteriormente se hicieron estudios que demostraron que la gente determinó su voto muchas veces a partir de información falsa. En Estados Unidos, donde Facebook mismo reconoció todo su papel en la elección, ¿no? Así es, y particularmente en la elección de Estados Unidos. Incluso en México, pues hemos visto que han surgido nuevos esfuerzos, por ejemplo, el de Verificado 2018, del que, por cierto, pues Milenio forma parte de este proyecto colaborativo, porque además también hay que pensar que alcanza dos espacios más. Sí, las redes sociales y la información falsa que ahí hay, pero también el surgimiento de medios, ahí sí entre comillas, periodistas, que están propagando información o ya sea tendenciosa o que realmente no tiene sustento.
Pero otro elemento que es bien interesante, también políticos que no son pasados a cuentas y candidatos en muchos casos, de hacer promesas falsas, de decir mala información, lo que los norteamericanos llaman el fact-checking, ¿no? Es decir, que alguien pueda a la hora de decir una cosa, poderla sostener y verificar si es verdad. En la elección norteamericana había un cálculo del New York Times de cuántas veces había mentido Trump durante la campaña. Y me los parece primeros que era, 40 días. Sí, exactamente, los primeros 40 días. Y era un ritmo verdaderamente que Pinocho se quedaba corto. Oye, mañana entonces, a partir de las 9. Desde las 9 de la mañana va a haber gente, pues desde luego mesas con gente de México que está muy involucrada en el tema. Va a estar Alba Mora, Esteban Yáñez. Y tenemos a dos conferencistas, a Nicolás Thompson de Wired, que pues es alguien que ha estado en este tema de manera muy particular. Aaron Sharman de Political Fact, Marco Levario, Mario Campos, como te decía, Esteban Yáñez, Alba Mora. O sea, es un foro muy plural en términos de las diferentes aproximaciones que tiene todo este fenómeno de fake news. Ya lo estaremos siguiendo. Déjame aprovechar que estás con nosotros, porque en particular ustedes en el Senado y los diputados en la Cámara tienen un reclamo, un regaño y una orden de parte de los ministros de la Corte para que legislen dos iniciativas que tienen que ver con la comunicación antes de que venza este periodo. Antes del 30 de abril, ¿no? Sí, primero la más importante, la Ley de Propaganda Gubernamental. Una sentencia histórica de la Corte que mandata al Legislativo a cubrir una omisión que viene arrastrándose desde la reforma política de 2007 para hacer una regulación del artículo 134 constitucional que tiene que ver con la forma como el Estado accede a medios de comunicación y hay un gasto pues excesivo muchas veces y descontrolado y desordenado. Entonces la Corte, a partir de un amparo que impusieron dos organizaciones, Fundar y Artículo 19, nos mandata a cubrir la omisión legislativa, es decir, a tener una ley, pero nos mandata también sobre ciertos criterios de idoneidad, de eficiencia en el gasto, de racionalidad. O sea, es muy clara la sentencia. Y lo que es más interesante, y puede ser más interesante también para el auditorio, es qué pasa cuando un cuerpo colegiado, el legislativo en este caso, desacata una orden judicial. Bueno, pues hay varias interpretaciones. La mía es que yéndonos al Código Penal, por ser un juicio de amparo, pues puede ser de 10 a 15 años de cárcel destitución de los funcionarios, o sea, separación del cargo, inhabilitación y después cárcel. A ese nivel hemos llegado por no querer ponernos de acuerdo. Entonces, esa no tiene más no hay para elementos hacerse, más que legislar, pero legislar bien. La Corte no nos dice legislen y salgan del paso, dice no, legislen bien, en función de lo que plantea la sentencia. Oye, Zoe, ¿y cómo se organizaron? ¿Son dos leyes? ¿Hay dos cámaras? ¿Cuál va a ser la de origen? ¿De qué ley? ¿Cuál va a revisar? Sí, en el tema de réplica es una acción de inconstitucionalidad que presentó entre otros Morena y esa está muy avanzada, esa puede salir pronto, nada más necesitamos que la Corte nos informe que ya resolvieron, como ya lo hicieron. Y en el otro caso sí estamos planteando, primero que haya trabajo en conferencia, es bien difícil y muchas veces se plantea, pero tiene que haber trabajo en conferencia porque es poco el tiempo, tiene que haber audiencias públicas, tiene que haber un proceso con parlamento abierto, ya recibimos a los promoventes del amparo, hay quienes nos están solicitando participar y dar su opinión, hacer un foro. Estamos planteando que sea el próximo martes para poder tener pronto una dictaminación. Claro, si no se va el tiempo. Y ya con independencia. Yo creo que deberemos ser nosotros Cámara de Origen, los diputados creen lo mismo, lo importante es que salga pronto. Hoy presentó su iniciativa, ¿no? En la Cámara de Diputados. Hoy presentó una iniciativa que está firmada tanto por senadores como por diputados. Yo creo que donde tenemos más avances en el Senado, pero lo importante es trabajar en conferencia la dictaminación para que ya después, con independencia de cuál sea la Cámara de Origen, las cosas lleguen y transiten de manera rápida. Y no echarnos la bolita, eso es lo importante, ¿no? No decir, bueno, nosotros ya trabajamos y nos va, ahora son los diputados los que están en falta. No, aquí es parejo. Buena comunicación. Somos todos. Sí, hay buena comunicación, esperemos que se mantenga. Pues, Zoe, vamos a seguirlos en este proceso y te agradecemos mucho que nos acompañaste esta noche. No, muchas gracias, Héctor. Y ojalá nos acompañen mañana en el foro de Fake News. Por supuesto, ahí estaremos. Gracias. Bien, siguiendo con otros temas, después de que el aspirante presidencial Margarita Zavala dijo que no iba a recibir financiamiento para su campaña, hoy anunció que va a realizar un boteo.
Bueno. Y también, bueno, vamos a cambiar de tema. En la Ciudad de México hoy se dio a conocer la condena a 63 años de prisión del ex sacerdote Carlos López Valdés por haber abusado sexualmente de un menor de edad durante 5 años. Esta es la primera sentencia condenatoria en contra de un cura pederasta en la capital. El abogado de la víctima dijo que espera que esta sentencia sea un parteaguas en la atención de la pederastia dentro de la iglesia. En esta sentencia, en este proceso, tuvieron que declarar los dos obispos, el obispo de Colima y el obispo de Culiacán, porque los dos obispos tuvieron conocimiento. Los dos obispos tuvieron, casi 6 meses antes de que Jesús presentara la denuncia, tuvieron conocimiento de los hechos y no hicieron nada. Y de 2007 hasta el 2014 permitieron que el sacerdote siguiera oficiando y siguiera operando bajo el amparo de la Iglesia Católica. Esa es la siguiente batalla. Hemos obtenido, insistimos, 2 de 3 victorias. Jesús ha sido triplemente victimizado por el sacerdote, por las autoridades y por la Iglesia Católica. Padres de los normalistas de Ayotzinapa consideraron irrelevante la detención de Eric Uriel Sandoval Rodríguez Lavana ligado a la desaparición de los estudiantes en 2014. En el antimonumento a los 43 en Reforma, los padres dijeron que no aporta a esta detención nada a la investigación y solo busca reforzar la hipótesis de que los incineraron en el basurero de Cócula. Los padres dijeron que los avances serían en las 4 exigencias que han hecho a la PGR desde hace 3 años: la detención de los policías municipales de Huitzuco, pesquisa sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago, indagar la presunta participación de elementos del ejército y los datos de los celulares de los desaparecidos. Hacemos una pausa, regresamos con el tema de la violencia de todos los días en el transporte público en el Estado de México. Volvemos. Si corremos todos los días, ¿cómo no vamos a tener una de las mejores maratones del mundo? Con lo que nos gustan los coches, ¿cómo no íbamos a tener una de las carreras de Fórmula 1? Como nos esforzamos por los nuestros, siempre el doble o el triple, ¿cómo no vamos a tener un partido de la NBA? Como nos gusta echar para adelante, ¿cómo no íbamos a tener la NFL aquí? Hoy, nuestra ciudad tiene un lugar en el mundo. Innovando, porque innovar es renovarse. Y eso es vivir. Gran venta especial de primavera en Sears. Del 14 al 17 de marzo. Compra a 1 año sin intereses con tu crédito Sears. Más hasta 20% de descuento directo. O compra con hasta 50% de descuento directo. Más 10% de descuento adicional solo al pagar con tu crédito revolvente Sears. Sears me entiende. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. El gobierno de la Ciudad de México prepara una mesa de trabajo con el Estado de México para armar un plan de combate contra el transporte pirata. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que aunque hay comunicación con el Edomex, se necesita mucha voluntad política para lograr resultados. Dijo que mientras se concreta esta mesa en la capital, van a continuar los operativos para combatir a estas unidades pirata. Necesitamos más bien coordinarnos, o sea, ¿qué tarea haremos nosotros, qué tarea hará el Estado de México a fin de optimizar a los pasajeros, tanto los que vienen del Estado como los que van de la ciudad hacia el Estado? Y la necesidad de establecer esta mesa metropolitana, pues surge porque cada vez hay más reportes de robo, asesinatos y lesiones a bordo del transporte público, bandas de asaltantes que se apoderan de las rutas y que cada vez operan en mayor número de municipios. El transporte público en el Estado de México es de alto riesgo. La Secretaría de Movilidad reporta que existen 50 rutas de transporte público que interconectan con Ciudad de México. Todas están clasificadas como de alto riesgo para los usuarios, ya que ninguna se ha salvado de que a bordo de sus unidades se hayan cometido robos o asesinatos.
Estas rutas se concretan principalmente en los municipios de Naucalpan, Tlanepantla y Nezahualcóyotl, donde operan bandas delincuenciales integradas en su mayoría por jóvenes de 19 años en promedio. Según datos de la Fiscalía del Estado de México, en los primeros 53 días de este año se denunciaron 875 robos con violencia contra unidades del transporte público, 495 en promedio por mes. En el Estado de México, los robos y asesinatos no son el único problema. Además, según la Secretaría de Movilidad, de 155,000 unidades de transporte, 80,000 son pirata, donde ocurren la mayoría de los delitos, pues se presume la complicidad de los choferes, ya sea por dinero o por amenazas. Por ello, no es extraño que en los últimos meses hayan aumentado los casos sobre llamados justicieros anónimos, usuarios hartos de la inseguridad que actúan por su propia cuenta e incluso han asesinado a varios delincuentes. Con información de Ana Salazar y Fabián Rodríguez, Milenio Noticias. Hoy se firmó ya el decreto de expropiación del predio de Álvaro Obregón 286 en la delegación Cuauhtémoc, en la zona cero de Bombado tras el sismo del 19 de septiembre, donde se va a construir un memorial a las víctimas. Es una superficie de 780 metros cuadrados, en donde además se planea construir un observatorio de buenas prácticas de desarrollo urbano, un centro de voluntariado en caso de sismo y un centro de cultura de la prevención. La Procuraduría de Justicia Capitalina detuvo al apoderado legal de la constructora del edificio colapsado en Emiliano Zapata número 56, ahí en esquina con Calzada de Tlalpan, a raíz del sismo y que causó la muerte de 2 mujeres. Este hombre de 48 años de edad fue detenido en Jilotepec, Estado de México, y trasladado al reclusorio sur. Enfrenta acusaciones de homicidio doloso y responsabilidad de directores de obra y corresponsables en el incidente. El 15 de marzo, durante una audiencia, se va a determinar si se le vincula o no a proceso. Y en otros temas, vecinos de las colonias Roma, Condesa, Hipódromo Condesa llevaron a cabo una clausura simbólica en las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México como protesta por la falta de agua. Los vecinos afirman que no tienen servicio desde hace más de 2 meses y dijeron que el desabasto está relacionado con la construcción irregular de desarrollos inmobiliarios en la delegación Cuauhtémoc. En ninguna de estas colonias se han detectado válvulas manipuladas del sistema de aguas durante la semana pasada. La Procuraduría Capitalina y Protección Civil determinaron que fue un cortocircuito la causa el pasado viernes del incendio en el Mercado Hidalgo, en la colonia Doctores, aquí en la delegación Cuauhtémoc. Las autoridades otorgarán el seguro de desempleo para los 250 locatarios afectados de los 970 locales que alberga el mercado. Se espera que la reconstrucción, en la que se van a invertir 55 millones de pesos, concluya en 6 o 7 meses. Mucha gente ahorita está en desgracia, tanto los que son propietarios como todos sus trabajadores. Nada más te pongo un ejemplo, hay gente que tiene alrededor de 7 u 8 trabajadores, más el propietario, estamos hablando de 9 o 10 familias afectadas por local. O sea, son protocolos que ellos manejan por seguridad de los locatarios, pero realmente nosotros de este lado no estamos afectados. Los afectados fueron los de medio, los que fueron a florerías, cremerías, donde venden verduras y todo. Pero sí estamos hablando de marisco y estamos hablando que estábamos en Cuaresma, entonces se tuvo que tirar bastante. Y pues ahora pues a conseguir que nos vaya a prestar, ¿no? Para poder volver a invertir. Es lo que yo ya voy a hacer para agarrar un pedazo, aunque no me lo asignen todavía, para poder tener ingresos también, porque pues ahora sí las cosas vienen, los gastos, todo. Le vamos a presentar imágenes de un asalto
ocurrido el sábado en Polanco a plena luz del día. Duró solo 12 segundos. Un par de jóvenes se acerca y despoja a una pareja de sus bienes. La Procuraduría Capitalina informó a través de su Twitter que está tratando de dar con los responsables. Así, en 12 segundos, un asalto callejero. Hacemos una pausa y regresamos con la denuncia que hace el actor Gael García ante la ONU, donde dice que la violencia en México ya es algo normal. Y en el estudio estará aquí con nosotros Erika Montoya, Más Afición. Regresamos. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. La mejor ciudad del mundo se viste de moda. Llegan talentosos diseñadores a las mágicas calles de San Miguel de Allende, presentando lo más nuevo en tendencias de moda. Dress to Give Fashion Days, del 25 al 27 de abril. San Miguel de Allende, Guanajuato. Adquiere tus accesos en fashiondays.com.mx. Noche de martes con Erika Montoya. Bienvenida, Erika. Héctor, muy buenas noches. Y bueno, me gustaría platicarte un poco acerca de lo que pasó este fin de semana. Muy buenas noticias para los amantes del golf. Pues Tiger Woods a sus 42 años está fenomenal. Luego de mucho tiempo en el que no lo vimos lucir, que estaba batallando, que tenía problemas de espalda, que tuvo 12 operaciones, 9 de ellas muy graves porque lo operaron 4 veces de la espalda, logró en Florida el segundo lugar, y eso porque no alcanzó el desempate porque se quedó con un hoyo del par. Y bueno, ese segundo lugar lo posicionó 239 sitios arriba en el ranking mundial. Donde se encontraba. Exactamente donde se encontraba. Estaba en el fondo ya. Estaba en el fondo de la tabla, había tenido unas temporadas horrorosas. La verdad, no le estaban funcionando las cosas, pero después de la última operación de espalda, ya que superó todos esos problemas que había tenido, a la adicción, a las pastillas para el dolor y todo eso, la verdad es de que Tiger Woods llega con muchísima fuerza, tiene 42 años y ahora, además de tener que subir en el ranking internacional, bueno, va a tener que disputar a golfistas de talla internacional como Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas, Ricky Fowler, Rory McIlroy, que son chicos que tienen 20, 30 años. La verdad es de que el panorama de Tiger Woods está un poco complicado, pero pues ya nos ha acostumbrado a muchísimas cosas que ha hecho adentro del golf, bueno, incluidos todos. Esta remontada, ¿no? Exactamente. De entrada esta remontada, y hay que mantener las esperanzas porque este chico realmente ha tenido un paso impresionante dentro del golf, y con Tiger Woods todo puede suceder ahí en la grama. Incluso ahora va por el Arnold Palmer, un torneo que inicia el 15 de esta semana y bueno, termina el domingo, y ahí siempre le ha ido súper bien. Entonces ahora sí que a estar pendiente del Tigre a ver si está de vuelta. Muy bien. ¿Qué más nos tienes? Y bueno, cambiando un poquito de tema, nos movemos para Rusia 2018, porque ¿te acuerdas del Pulpo Paul? Sí, como no, aquel que pronosticaba quién iba a ganar en un partido, ¿no? Exactamente, ahora ya tiene sucesor y es un gatito que se llama Aquiles, que vive allá en Rusia y que ahora va a ser el encargado de determinar quién gana, quién pierde, cómo le van a hacer ahí. Este gatito fue elegido por todos los participantes allá en Rusia, y se espera que este gatito empiece ya a pronosticar
Él vive en el Hermitage Museo en San Petersburgo y bueno, se espera que este gatito ahora sí le atine porque Norman, el armadillo, el camello Shanin y la gallina Paula no les fue tan bien con eso de los pronósticos en los partidos de fútbol. Desde el pulpo Paul no. Exactamente, no desde el partido no han sido buenos dando pronósticos. Y bueno, hablando también del Mundial de Rusia, siguen todo el proceso para tener sus boletos, siguen con problemas acá en México. En esta segunda etapa de la rifa de los boletos no hubo oportunidad a los mexicanos para que accesaran a esos boletos, pero déjame explicarte un poco. ¿Qué país consideras tú en Latinoamérica que tiene la mayor cantidad de boletos disponibles ahorita? Brasil, Argentina o México, ¿no? No, la verdad es Colombia, que tiene 33,000 entradas ya aseguradas. Luego se encuentra en tercera posición Brasil, luego Perú y en posición número 7 está México. Te voy a explicar por qué. Colombia desde 1998 no calificaba a unos mundiales y tuvo tan buen resultado en el último mundial al quedar en quinto lugar que ahora sí los fanáticos se han vuelto locos por la posibilidad de volver a ver a esta escuadra adentro de una cancha. Y ahora esperan pasar de esos cuartos de final que donde quedaron en la edición pasada y vaya, buscando ver la posibilidad de que luzcan por allá. En el caso de México, pues todavía falta un poco. Los mexicanos todavía estamos con 18,155 entradas y en último lugar en esta tabla de 10 posiciones es Inglaterra con 14,890 entradas. La verdad es de que esta tabla está muy interesante. La respuesta que han tenido los fanáticos. Muy inesperada. Exactamente, está muy... Yo la verdad, igual que tú pensaba, Brasil, México, pero Colombia a mí me llama muchísimo la atención. Muy bien. ¿Y con qué te despides? En Filipinas, Manny Pacquiao la verdad nos sorprendió porque ahora no solamente boxeador, cantante, artista de películas de acción, ahora también es general allá en la milicia filipina. Fue condecorado por el presidente Rodrigo Duterte allá en una ceremonia en donde fue acompañado por su esposa Jinky y es su hijo mayor al que vemos en las pantallas. Manny Pacquiao no tuvo estudios, él llegó apenas a la primaria, pero vaya, todo el camino que inició con el boxeo ahora se ve. Le está dando frutos. Exactamente, bueno, al senador filipino. Muchas gracias, Erika. Gracias, Héctor. Muy buenas noches. Seguimos con otras notas. Esta tarde el presidente Donald Trump llegó a California a revisar los 8 prototipos del muro que planea construir en la frontera con México. Ahí Trump defendió esta obra, aseguró que funciona para combatir la entrada de migrantes ilegales, aunque dijo que de los 8 prototipos solo funcionan 2 o 3. El gobernador de California, el estado donde se están construyendo estos prototipos, ha declarado públicamente estar en contra de las políticas de Trump. So this was really a day where we look at the different prototypes of the walls. You've seen them, the media's seen them. And some work very well, some don't work so well. When we build, we want to build the right thing. Interestingly, the ones that work the best aren't necessarily the most expensive. Something I like about that ring. Y por la visita de Trump a la zona también hubo protestas, tanto antes como después e incluso durante la visita del mandatario. Estas manifestaciones se llevaron a cabo del lado norteamericano y en Tijuana. De este lado, los carteles decían que México no pagará por el muro y pedían un alto a las deportaciones masivas. Además, los manifestantes llevaron piñatas con la cara de Trump, mientras que en California los manifestantes también exigían protección para los migrantes. Debemos de defenderlos y ser la voz de ellos. ¿Y usted conoce la adicción que tiene el presidente estadounidense al Twitter? Pues hoy anunció el despido de su secretario de Estado, Rex Tillerson, que va a ser sustituido por el actual director de la CIA, Mike Pompeo. De acuerdo con Tillerson, Trump anunció su despido vía Twitter antes siquiera de informárselo a él. Va a permanecer hasta el 31 de marzo en el cargo para terminar de resolver algunos temas administrativos, pero pues ahora sí, las noticias de los despidos en Estados Unidos se dan por Twitter.
Y en martes, este es nuestro resumen. Un grupo de vecinos evitó que una adolescente se lanzara desde un paso a desnivel en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en el túnel ubicado en Alfonso Caso Andrade y Calle 2, donde una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública captó el momento en que varios sujetos intentan convencer a una adolescente, quien está detrás del barandal de seguridad, para que no se arroje. La sujetan para que no se tire, hasta que la llevan a una zona segura. La menor se tumba en el suelo y minutos después llega una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública para auxiliarla. El actor Gael García Bernal denunció ante la ONU la normalización de la violencia en México, algo que, a su parecer, es el mayor fracaso junto con la impunidad. García Bernal participó en un acto paralelo a la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y posteriormente en un debate sobre México en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Ginebra. En conferencia de prensa, denunció los niveles de violencia en el país, pero sobre todo el hecho de que la gente se haya acostumbrado a ellos. Dijo que en estados como Tamaulipas se considera demasiado peligroso filmar. We really need those eyes because elections are coming. The stakes are pretty high. This is the moment, and this is the moment to overturn things. And I don't want to go into my 40s thinking that I'm gonna have systematic violence, systematic impunity in my country. When the eyes of the world say and mention and portray or signal something that's wrong in Mexico, that's the only moment that politicians do something in Mexico. Dos policías municipales de Piedras Negras, Coahuila, fueron dados de baja luego de que el domingo Julio Samaniego y Silverio Cortés fueron grabados cuando participaban en arrancones sobre el Libramiento Manuel Pérez Treviño, y el video fue difundido en redes sociales. Asimismo, sus compañeras de unidad también serán sancionadas por no avisar a sus superiores lo que estaba ocurriendo. Google lanzará una red de sitios públicos para conectarse de forma inalámbrica a Internet en México, con el objetivo de mejorar la conectividad en economías emergentes y llevar sus productos a más usuarios. Google Station es una red de sitios Wi-Fi en lugares de mucho tráfico y se lanzará en México inicialmente con 56 puntos, sin especificar en qué ciudades. México será el tercer país donde Google Station operará después de India e Indonesia, y el primero en América Latina. De 2013 a 2016, el número de personas con acceso a Internet aumentó en 20 millones, de acuerdo con un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Milenio Noticias. Hoy el argentino Francisco cumple 5 años como papa y como parte de los festejos el Vaticano anunció su participación en la película documental Papa Francisco, un hombre de palabra, que escribe y dirige Wim Wenders. La película se estrena el 18 de mayo y cuenta esta vida, la vida del Papa, las reformas que ha hecho, los viajes, y justo para despedirnos hoy los dejamos con un adelanto de esta película. Gracias por su compañía, buenas noches, se quedan en buenas manos, se quedan en Milenio. Primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas para abordar las preguntas y problemas a los que nos enfrentamos. Como un líder cuya fe inspira al mundo. Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buonasera. El galardonado director Wim Wenders. Nos dice que no se puede servir a dos señores. Presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buonasera.